Bueno, les voy a animar a abrir la Biblia, por favor. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones en Lucas por un tiempo, al menos 2 capítulos más. Hoy vamos a estar en el capítulo 7, versículo 1, versículos 1 al 10. 7, 1 al 10. 7 del 1 al 10. Como ya anticipó Jonathan, vamos a hablar de la fe necesaria para recibir la gracia de Dios. La fe necesaria para recibir la gracia de Dios. Una belleza este pasaje, una delicia. Esto sí que es una delicia. Precioso, precioso. Enseguida van a ver, cuando lo leemos, quizás en la primera lectura, no, por supuesto, como casi siempre pasa en el Nuevo Testamento, nos suena muy familiar, pero en cuanto pensamos los detalles intencionales que el Espíritu Santo pone por medio de Lucas, enseguida decimos, wow, esto es una belleza. Demasiado hermoso porque es simple, lo podemos entender todos, nada complicado, y se nota que hay un punto que Lucas quiere resaltar. Y el punto es que ninguno de nosotros somos dignos para venir al Señor. Y que nos reconozcamos, nuestra indignidad, hace que nuestro corazón y nuestra fe sean asombrosas a los ojos de Dios, sean preciosas. ¿Sí? Así como yo digo, qué delicia estar acá, yo supongo por este pasaje que para Dios es una delicia mirar nuestro corazón y ver quebranto en nuestro corazón. Ver que nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos vemos de manera correcta como indignos de Dios. Pero aún así vamos a Dios. Vamos a buscar a Dios porque nos damos cuenta que lo necesitamos, pero también nos damos cuenta que no merecemos nada de Dios. Y cuando vamos en esa actitud a Dios, para Dios debe ser una delicia. Debe ser. Y es lo que pasa en esta historia. Jesucristo, todo el mundo se maravilló de Jesucristo todo el tiempo, ustedes saben. Por todos lados la gente se maravillaba. Se maravillaban de su autoridad, se maravillaban de su doctrina, se maravillaban de sus palabras, de su poder. De todo se maravillaban viendo a Jesús, porque es maravilloso. Nosotros nos maravillamos, los que somos ya convertidos a Dios, que Dios nos convirtió. Quedamos atrapados leyendo la Biblia sin haberlo visto jamás, ¿no? Solo es que es una persona, es muy atractivo el Señor Jesús, es una belleza. Las virtudes de Él, todo nos cautiva el corazón, nos vuela la cabeza, como decimos. Lo que es asombroso que el Señor Jesús en 2 oportunidades dice que Él se maravilló de personas. Uno, lamentablemente, capítulo 6 de Marcos, se maravilló de la incredulidad de ellos, de Nazaret. Y la segunda, se maravilla de la fe de este hombre que vamos a ver. Que ni siquiera en el relato, intencionalmente yo creo, ni siquiera se encontraron en el relato. Es todo un ida y vuelta de palabras, de mensajes, con mensajeros entre medio, que le cuentan lo que este hombre piensa, y Jesús se maravilló. Por eso podemos imaginarnos que cuando Dios nos ve quebrantados, yo creo, teniendo fe en Él, pero una fe realista de que no merecemos nada nosotros, y nos acercamos a Dios en esa actitud, a Dios le sorprende. No es la actitud normal de los seres humanos. Tenemos demasiada arrogancia a veces, demasiado orgullo. Y entonces me parece, justo después que hablamos 2 sermones sobre la fe verdadera o lo que es un verdadero creyente, qué hermoso poder ver de una manera más simple, súper llano, digamos así, qué es lo que de verdad nos califica para que el Señor nos reciba. Y como Dios nos recibe por gracia, no por méritos nuestros. Lo que nos califica es reconocer que no tenemos mérito, que estamos fritos, digamos. Si Dios no me acepta, no sé qué hacer. Y así nos acercamos a Dios, ¿verdad? De esa manera. Y eso es asombroso. Leamos, y yo voy a detenerme o les aviso, y de pronto lo subrayo de otra forma, pero noten acá cómo se repite la palabra digno, digno, digno. Ese es el punto acá. Sentirnos dignos o sentirnos indignos o reconocernos indignos. O como se dice ahora, autopercibirnos dignos o autopercibirnos indignos delante de Dios. La palabra digno es mérito, que tenemos méritos o que no tenemos méritos. Ese es el punto. Noten, Lucas 7, verso 1 al 10. Después
que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. La palabra siervo es esclavo, sanasen a su esclavo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, estos ancianos judíos, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Por eso envió emisarios, dice. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro le digo, ven y viene, y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esto es asombroso, es precioso. Podríamos decir la asombrosa fe de una persona no judía, porque está claro que el hombre no es judío. La asombrosa fe de un general romano, la fe asombrosa. Jesús quiere darnos una lección, sin duda. Lucas quiere darnos una lección. Cuando Lucas escribe esto, él tiene un propósito y quiere que sus lectores aprendan de cómo debe ser la fe. La fe que nos acerca al Señor y de alguna manera nos capacita para recibir la gracia de Dios, que para que sea gracia tiene que ser inmerecida. Si nosotros recibimos algo por los méritos nuestros, ya no es gracia. Para que sea gracia tiene que ser algo que no merecemos. Dice acá en Romanos, yo se los leo, Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Una cosa o la otra. No se puede pedir a Dios que tenga gracia de mí o de vos, tratando de convencerle que lo haga mostrándole mis méritos o mis obras. Entonces me lo gané. Si yo conseguí que Dios tenga gracia de mí por todo lo que yo hice, ya no es gracia, es obras. ¿Sí? Para poder recibir la gracia de Dios es básico, pero tengo que reconocer que no lo merezco. Y entonces la puedo recibir. Tengo que estar quebrantado, tengo que estar humillado, tengo que ser un pobre en espíritu. Como si fuera yo un pordiosero que estoy en la calle y si no me dan algo, si no me dan de comer, no puedo comer. Porque no estoy ahí tirado, dependo de otros. Eso me hace a mí y te hace a vos listo para recibir la gracia de Dios. Y es hermoso porque este es un hombre rico. Y acá se resaltan, la gente ya sabía que los centuriones eran ricos. Acá se resalta no solo que era rico, se resalta que el hombre tiene un amor espectacular porque un hombre rico amaba a su esclavo. Tenía una debilidad por su esclavo y lo quería. Y no lo dejó morir, sino que trató de alguna manera ayudarle buscando a Jesús. Vemos un hombre también muy generoso que hasta les construyó una sinagoga a los judíos, lo cual no costaría poco. Imagínense, conseguir un terreno y edificar un edificio a los judíos. Y este no era un judío, era un hombre en un sentido fuera de serie. Pero él se siente indigno. Y por eso ni siquiera él quiere ir a ver a Jesús, sino que manda emisarios para que Jesús de alguna manera ni siquiera se acerque. No sabemos ni por qué Jesús quiso ir a la casa de este hombre. Solo que los emisarios van y
le piden a Jesús que lo sane y cuando él se entera, el centurión que está camino para la casa, dice, no, manda otro grupo para que le diga, no vengas a casa. ¿Quién soy yo para que entres a mi casa? Decí nomás que se haga el milagro y se hará, porque tú tienes poder, lo creo. Eso hace que tenga una fe enorme, por supuesto. Esa fe de decir, no, ni lo toques, no hace falta que ni que lo toques. Si todo lo que tú dices se hace. Por eso Lucas lo pone aquí, y este capítulo 7 es hermoso también al ver, Lucas empieza como a desarrollar su agenda que ya había contado de su evangelio. Cuando Jesús aparece en la sinagoga de Nazaret, Lucas cita, bueno, es lo que hizo Jesús, abrió en Isaías y dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para sanar y para anunciar las nuevas a los ciegos, a los quebrantados, a los que están presos, a todo tipo de personas, habríamos dicho. Lucas quiere mostrarnos en su evangelio que Dios vino a este mundo a salvar a todo tipo de personas, sin discriminación. Y de hecho él subraya que a veces las personas más despreciadas, más alejadas, son las que están más cerca. Y los que se creen más cerca, como serían los fariseos, los judíos, los maestros, en definitiva son los que más lejos están, porque tienen como cierto orgullito ahí que dice, bueno, yo me merezco, y no se merece, nadie se merece nada. Y aquí Lucas empieza como a desarrollar esa agenda, digamos así, porque nos va a mostrar la sanidad de este esclavo, que es un esclavo de un centurión romano, que es, digamos, los romanos son gentiles, son excluidos, ¿sí? Los romanos son parias en esta sociedad. Después va a hablar de la resurrección del hijo de una viuda. Y después va a hablar al final, después de que menciona a los mensajeros de Juan el Bautista, al final del capítulo 7, cuando esta prostituta le derrama perfume en los pies y también cómo va a obrar en la vida de ella. Todas personas marginadas, digamos. El centurión era un hombre rico, pero marginado porque era un romano, no era un judío. ¿Sí? Todas estas son personas que necesitan a Dios y Dios va a tener con ellos gracia, porque reconocen esa indignidad, digámoslo así. ¿Sí? Entonces aquí estamos, Jesús poniendo a un soldado romano como un modelo vivo de cómo deberíamos nosotros acercarnos a Dios, ¿sí? Para ser discípulos de Jesucristo, para venir a que Él tenga misericordia de nosotros y nos conceda, no una sanidad necesariamente, la salvación, el perdón de pecados, ¿sí? Es muy interesante porque podríamos decir, estos 10 versículos hablan de una sanidad, pero nunca el énfasis no está puesto en la sanidad, está puesto en el centurión, no en la sanidad. Y la sanidad ni siquiera del centurión es de un esclavo. Pero no se ve el detalle, no sabemos si llegó a entrar o no entrar a la casa del centurión. Todo está hecho por medio de mensajeros. Y el punto acá que se realza es la fe del centurión. Y ese es el modelo para nosotros. Y está para que nosotros, de alguna manera, meditemos en nuestro corazón, en nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? Y nosotros encontramos de hablar tanto con gente, de interesarnos, de preocuparnos por si las personas son o no son salvas, como decíamos la semana pasada. Es algo que de manera, yo creo, apropiada nos obsesiona a los pastores. Si todos los que están escuchando y participando y asistiendo, si son o no son salvos, ¿qué será esta persona? ¿Será que realmente es convertida o solo es un simpatizante? ¿Realmente habrá venido Jesús a su corazón para limpiar sus pecados y hacerle una nueva criatura o todavía no? Para esta inquietud, de alguna manera, que uno tiene, con los años he aprendido que no es tan fácil para un ser humano como nosotros entender el concepto de la gracia de Dios. Nosotros queremos hacer algo, contribuir con algo, ayudar, completar, como diciendo, bueno, no puede ser tan fácil, te dice la gente. ¿Nada hay que hacer? No, nada. Lo hizo todo Jesús. Bueno, pero algo. Es como ir a un cumpleaños sin un regalo, ¿verdad? Te sentís mal. Y si no, algo tengo que llevar. Y te aparecer con la botella no sé, según la situación económica, ¿no? La segunda marca de algo trajiste, ¿viste? Te da vergüenza aparecer y no poner nada. Y así somos, ¿no? Nos da vergüenza como venir a Dios y decir, bueno, Señor, no tengo nada. Señor, no tengo nada. No soy nada.
Todo lo que traté de hacer por mi cuenta lo he arruinado, Señor. Estoy quebrantado. Por favor, sálvame. Solo te puedo dar mis pecados. Y eso es lo que el Señor nos pide. Nuestro quebranto, nuestros pecados. ¿Sí? Por eso está, para mí, delicioso este pasaje, precioso. A ver si nos ayuda a entender lo que es acercarnos a Dios como corresponde, ¿sí? Jesús actúa con gracia hacia los seres humanos cuando ellos, los seres humanos, confían en Él y reconocen que no son dignos de esa gracia. Esa es la condición. Como dijo en otra ocasión, Jesús dijo, yo he venido a buscar, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Yo no he venido a buscar personas justas, sino personas pecadoras. Todas son pecadoras, pero algunas se perciben como justas y otras como pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y eso hace que la única manera que Jesús se interese en mí y en vos es que te reconozcas enfermo. Porque Él vino a sanar a los que están enfermos. Y cualquiera de nosotros que dice, no, yo no, Señor, yo estoy bárbaro. La verdad, esto es para la gente débil, decía yo, antes de ser convertido. No me hables de la Biblia, de la religión. Yo no necesito eso. Yo me sentí un fenómeno. Bueno, gracias a Dios, Dios me quebrantó. Y Él me hizo sentir quebrantado. Y porque lo era, pero no lo reconocía. Me sentí un crack, un fenómeno, como dicen. Pero en esa actitud, en esa situación, yo no puedo recibir a Cristo ni nadie. Lo que voy a hacer es burlarme, reírme o despreciar, en todo caso, ignorar. Jesús actúa con gracia hacia los seres humanos cuando ellos confían en Él y reconocen no ser dignos de esa gracia. Esa percepción real de lo que somos nos da Dios también. Dios nos abre los ojos para ver, para entender lo que somos. Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Se había agarrado la herencia de su padre, se la pidió él, estando todavía su padre vivo, y se la llevó a gastar con una vida licenciosa, con prostitutas y andás a ver comiendo cosas exquisitas, no sabemos todo, pero sí sabemos que en un momento él estaba dándole de comer a los cerdos, porque fue el trabajo mejor que encontró, y miraba a los cerdos comiendo y él deseaba comer eso, imagínense. Qué quebranto, ¿no? Y en esa situación, deseando, no sé, haciéndose el agua a la boca por mirar la comida de los cerdos, en esa situación, él dice la Biblia, volvió en sí. Dios le dio el juicio para ver qué estoy haciendo. ¿Estoy loco? ¿Qué me pasa? ¿Cómo llegué a este punto? ¿Qué me pasó? Y entonces en ese momento el Señor le regala el arrepentimiento, que es el darse cuenta quién es Él, ¿no? Y dónde está y por qué es. Qué miseria humana. Y él se sintió indigno. Porque fue y le dijo, Padre, o planeó decirle, al final el Padre lo comió a besos, dice ahí la Biblia, lo llenó de besos, de abrazos y de besos. Pero su plan era decirlo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, contra Dios y contra ti. Ya no soy digno. Ahí está la frase. Ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Hazme como a uno de tus jornaleros. Palabras mágicas para recibir la gracia. No soy digno. Lo que yo hice es una barbaridad, papá. Y le estaba pidiendo perdón de esa manera, haciendo una confesión de genuino arrepentimiento. No soy digno. Qué locura lo que hice. Ahora me doy cuenta. Estaba loco. Y el padre lo llenó de besos y le hizo una fiesta y ustedes saben, le recibió, pero a tal punto que el hermano mayor, que parece que nunca se desvió ni un milímetro, según él, ¿no?, de la voluntad de su padre, se puso celoso. Dijo, papá, ¿esto qué es? Este desgraciado de mi hermano se fue, gastó todo, te pidió te deshonró porque te pidió la herencia de antes que tú te mueras, etc. Y viene acá y vos salís corriendo, y que también eso era una vergüenza en esa época, que hay una persona superior, digamos, como era un padre, saliera corriendo a abrazar a su hijo. ¿Qué es eso? Se tendría que quedar el hombre parado diciendo, ahí viene este, ahora va a ver, ¿no? Y no, lo abrazó y lo llenó de besos. Gracia. Pero esa gracia vino cuando este hombre, el hijo pródigo, reconoció su indignidad. Y acá hay, miren, yo lo resalté mientras leíamos, acá hay un énfasis. Dice el verso 4, es digno. No lo dice él,
Lo dicen los ancianos judíos, dicen que Él es digno. Miren ustedes qué interesante, así somos los seres humanos. Van un grupo de emisarios, ancianos judíos, hombres respetables, que se ve que respetaban al centurión, porque si no, ancianos judíos enviados como emisarios de un centurión, como que no va. Le tendrían que haber dicho a los ancianos, bueno, vos tenés 100 soldados. Un centurión es porque estaba encima de 100 soldados. Mandá uno de los 100. ¿Por qué nos vas a mandar a nosotros? Somos judíos y somos ancianos. Vos sos un gentil, no sos un judío. Pero los hombres van de buena gana, y no solo van de buena gana, sino que lo exaltan al centurión. Dice, este hombre es digno. Jesús, por favor, haz lo que te pide, porque este hombre es digno, ¿no? Es como un negocio, ¿no? Es como si fuera una transacción. Este hombre hizo todas estas cosas. Ahora él merece que tú le des lo que te pide. Esa es la idea de ser digno. Acá hay un intercambio, digamos, comercial. Él hizo todo esto, ahora te toca a vos bendecir a este hombre. Él es digno. Verso 4. Verso 6. Dice ahí, no soy digno. Eso lo dice el centurión. Verso 7. Ni aún me tuve por digno. 3 veces. Es digno, dicen otros de él. Pero él no. Él dice de sí mismo, no soy digno. Y no me tuve por digno. No soy digno. Pero es muy interesante. Entonces, cuando analizamos este pasaje, podemos pensar en como 2 secciones, digamos así. 2 partes. La primera parte se dedica a mostrar que este hombre es digno por otros. Y la segunda parte a derribar esa idea, él diciendo, no soy digno, yo no soy digno. Y por supuesto, después el desenlace es el Señor Jesús obrando gracia para él, ¿no? Es precioso. Yo solía pensar, a lo mejor ustedes también, que la gran fe de este hombre es que él dijo que se haga de lejos, ¿verdad? Bueno, está bien, eso es interesante, ¿no? No pidió que venga y que suponga la mano y lo toque, todas esas cosas. Es interesante, llama la atención, es distinto que una persona que no era del pueblo judío diga, tú puedes hablar solo con tu palabra. Recién leímos el Salmo 107 y ahí habla de que Dios sana solo con la palabra. Dios, ya sabemos, Dios creó el mundo con su palabra. Su palabra puede hacer cualquier cosa, no hace falta que esté acá presente. De hecho, la iglesia del Señor Jesucristo, como esta, desde que se creó, el Señor ya había resucitado cuando se crea la iglesia. La iglesia se crea por la palabra de Dios y funciona por la palabra de Dios. Y no necesitamos que esté Dios acá presente, en cuerpo presente, digamos, porque su palabra hace lo mismo que Dios si estuviera acá. Tiene el mismo poder. Es precioso entender eso. Y la Biblia lo subraya por todos lados. No necesitamos ver y tocar al Señor para creer en Él. Solo escuchando su palabra Él puede obrar en nuestras vidas, de todas formas. Sobre todo trayendo salvación, su palabra. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Sí? Y este hombre creía eso, y eso es asombroso. Y Jesús lo exalta por eso. Pero yo creo que tenemos que entender que acá hay una mezcla, no solo de esa fe en la palabra de Dios que hace que se hagan todas las cosas que Dios quiere hacer, sino también en esta fe que es una fe humilde. La fe que salva es una fe humilde. No es una fe engreída, es una fe humilde. Entonces, en la primera mitad notemos cómo empiezan a desarrollarse todos estos asuntos supuestamente meritorios de este hombre, de este centurión. Dice verso 1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, esto es una conclusión del sermón de esa zona llana que nos dice en el capítulo 6. Sería el equivalente, el paralelo al famoso Sermón del Monte, que está en Mateo 5, 6 y 7. Entonces, después que termina de hablar, imaginamos muchas personas escuchando cerca o a orillas quizás del mar de Galilea, de Genezaret. Entonces termina de hablar, dice, al pueblo, entró en Capernaum, que estaba ahí, en una ciudad que está pegado al mar de Genezaret. Y ahí en Capernaum, cuando llega a Capernaum, ahí aparentemente vivía Pedro, la suegra de Pedro, parece que estaba ahí. Y en Capernaum había una sinagoga, a lo mejor la que edificó este hombre, no lo sé.
nadie lo sabe bien, no se dice acá. Esos todos en el norte de Israel, donde se solía llamar Galilea de los gentiles. Vivían muchos gentiles allí. Que haya ahí un centurión es raro, porque según los estudiosos, recién a partir del año 44 después de Cristo, ahí se establecieron como una base con centuriones romanos. Es raro, quizás, de nuevo, ahí había un puesto para cobrar impuestos, por eso ahí Mateo también fue reclutado él como un apóstol, él ahí cobraba impuestos. Quizás había centuriones para cuidar, no era poco dinero. Quizás eran soldados que respondían no a Roma, sino a Herodes. En Palestina no había destacamentos romanos porque los romanos confiaban mucho en Herodes. Entonces sí, había soldados, pero todos respondían al mando de Herodes, hasta de que después sí hubo. Eran medios combativos los judíos contra la invasión romana y cada tanto había algún foquito de rebeldía y tenía que haber soldados. Y bueno, Herodes supo cómo controlarlos. No sabemos si este hombre era un centurión romano, si era un centurión reclutado por Herodes. En ese caso podría ser de Siria o de otra nación que también está bajo el imperio, no lo sabemos. Sí sabemos que los centuriones eran hombres ricos. Sí sabemos eso. Un soldado ganaba promedio 75 denarios por mes. Eso significa que ganaba un promedio también de 2 denarios y medio por día. Un jornalero ganaba 1 denario, era el sueldo de un jornalero un día, 1 denario. Estos soldados ganaban 2 denarios y medio. Bueno, un centurión ganaba 7.500 denarios por mes. O sea, 250 denarios por día. Tremendo. Un hombre ganaba 250 veces, un centurión quiero decir, de lo que ganaba un jornalero. Y eso te convertía en un hombre rico, obviamente. Te sobraba dinero. Te sobraba. Un centurión, como la palabra lo dice, es alguien que está a cargo de 100 soldados. ¿Sí? Una legión romana estaba constituida por 6.000 soldados. De manera que entonces esos 6.000 se dividían en grupos de a 100 y en cada grupo de 100 tenía un centurión. Imagínense. Bueno, este hombre tenía dinero. Tenía esclavos, tenía propiedades, obviamente. Tenía ahorros como para poder construir una sinagoga. Personas hacían eso, no es algo raro. Ustedes saben que había todo un sistema que se llama de prosélitos, de no judíos, que por medio de esas costumbres del proselitismo, de ahí sale el concepto de nuestro proselitismo, se convertían en judíos. ¿Sí? Por un tiempo trataban de cumplir las normas judías ceremoniales y después se bautizaban la ceremonia para convertirse en un prosélito era bautizarse. Y de esa manera se convertían en judíos prosélitos. Acá no dice nada que es un prosélito, este señor, porque si fuera un prosélito no se hubiera considerado tan indigno él. No sabemos también por qué se consideraba indigno. Si sabemos que para un judío no debía entrar en la casa de un gentil o de un romano. No podía, no debía. Estaba de alguna manera ceremonialmente quedaba impuro. A lo mejor por eso este señor manda a buscar o manda a avisarle a Jesús, no para que entre en su casa, sino para que haga la sanidad a distancia, porque era indigno. Eso nos da la idea que todavía quizá no era un centurión, pero tenía mucha simpatía hacia los judíos, al punto que les hace una sinagoga. Les compra y les hace la sinagoga, lo cual no es barato, sin duda no es barato. ¿Sí? Sabemos también por la arqueología, las casas eran muy sencillas, pero las sinagogas no tanto. Tenía que entrar cierta cantidad de gente allí. Más o menos el tamaño era como esto, una sinagoga, y eso no es barato para construir en esa época. ¿Sí? Este hombre tenía esclavos también. Y la gente con dinero, la gente poderosa, no solo ahora, siempre fue así. Son a veces un poquito agrandados, ¿no? Se vuelve uno agrandado cuando, no sé, las cosas le funcionan. Y este hombre podría haber sido un mandón, un tipo desagradable en ese sentido, autoritario. Pero acá nos dice algo asombroso, es que él dice, verso 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho.
El centurión quería mucho a su siervo, un esclavo es. Estaba enfermo y a punto de morir, su esclavo. Pero él lo quería mucho, precioso. Es raro eso también. Se ve que este es un hombre que no está agrandado, digamos. No se la cree. Tiene aprecio, mucho aprecio por su esclavo. Que la esclavitud también, no quiero hablar mucho porque no nos va a dar tiempo para el final, pero la esclavitud era otra, no es la esclavitud de Kunta Kinte, ¿no? de África, ¿no? Esto es otra cosa. Mucha gente llegaba a ser esclavo en aquella época sencillamente porque no le alcanzaba el dinero para comer y se autovendía como esclavo. Muchos esclavos, la mayoría de los esclavos, eran cuando un ejército conquistaba otra nación y se llevaban todo, la rapiña, digamos, ¿no? El botín. El botín era, por supuesto, cosas de valor, cosas de metal, etcétera, que encontraran, pero era también llevarse gente, hombres y mujeres, para esclavizarlos. Que era como una herramienta viva, digamos. Así consideraban en esa época a los esclavos, como herramientas. Pero uno no se enamora de una herramienta, ¿verdad? O no, esa simpatía, ese cariño. Acá este hombre, podríamos ver de nuevo como mérito, su generosidad, porque les había comprado una sinagoga. Pero también vemos acá un hombre considerado hacia no sé, la naturaleza humana. Él no se veía, por lo visto no se veía como de otra clase, de otra categoría. Tenía una sensibilidad, un cariño por su esclavo, y entonces hace venir a Jesús para sanarlo. Es un mérito en todo caso. Es algo lindo entre los hombres, es algo que sobresale. Decir, qué buena persona, ¿no? Este es un tipazo. Este centurión es un crack. Noten que no solo era un tipazo, digo, no lo estamos inventando, los judíos lo querían mucho, porque él manda a unos ancianos judíos y ellos van a decir, no, este es digno, Señor. Este tiene mérito, es un fenómeno este hombre, lo queremos todos acá en Capernaum. Nos hizo una sinagoga. Es una persona fuera de serie este. No, tiene afecto por nosotros, es simpatizante de la religión judía, tiene esclavos y los trata, o por lo menos a este, lo trata con una amabilidad fuera de serie. Verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Hay discusión sobre este concepto de ancianos, si son los líderes de la sinagoga o no, pueden ser. Uso una palabra rara acá para hablar de ancianos, o no por lo menos la misma palabra que se usa para hablar de los principales de la sinagoga. Pero al usar la palabra ancianos de los judíos está hablando de gente que tiene un cierto prestigio, por eso son ancianos, dentro del judaísmo allí en Capernaum. Y uno se pregunta de nuevo, ¿cómo aceptaron estas personas? Bueno, se ve que simpatizaban, lo respetaban. Este hombre es un hombre respetable. Y así que fueron estos ancianos, y estos ancianos fueron a Jesús y le rogaron que viniese y sanase a su siervo. Es muy interesante, acá no nos imaginamos, de pronto en la comitiva esta que van los ancianos, van otros amigos del centurión y escuchan a los ancianos diciéndole al Señor, Señor, te rogamos, por favor, venías a sanar al siervo del centurión. Y a lo mejor los amigos del centurión pensaron, no, el centurión nunca dijo que venga. Él no quiere que venga Jesús. No lo va a aceptar. Si no hubiera él venido a hablar con Jesús. Él no se siente digno. Él quería solo que Jesús sane desde lejos al siervo al esclavo. Y ellos vinieron, verso 4, a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, imagínense, ¿no? Jesús está camino a Capernaum, no sabemos bien dónde, porque no se sabe dónde fue este sermón que dio, pero está ya fuera de donde dio el sermón, camino hacia Capernaum. Y entonces los ancianos noten cómo, rogándole a Jesús, usan, por decir así, ciertos elementos de persuasión, y se les ocurre que la manera que Jesús conceda este milagro es mostrar que este hombre es un crack, digamos, mostrar los méritos de este hombre. Y ellos dicen, los ancianos judíos, que se ve que no entendían la gracia de Dios, como la mayoría de nosotros nos cuesta entender. Es digno, dicen los ancianos,
verso 4, de que le concedas esto. Es digno de que le concedas esto. Y acá dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Tremendo. Ellos pensaban que este hombre merece que el Señor la atienda, porque mirá todo lo que hizo. Es un benefactor. Aquí está hablando, por supuesto, de una sanidad, no de la salvación, pero el Evangelio de Lucas habla de la salvación, ni hablar. Y de la manera apropiada que nosotros debemos buscar al Señor. Y nunca buscamos al Señor poniendo como moneda de cambio, digamos así, nuestros méritos. No, de ninguna manera. Tenemos un conocido precioso que solía, hace muchos años de esto, un día nos contó acá, vino a darnos un curso acá de evangelismo y nos contó. Y tenía videos grabados. Él con una cámara iba a visitar iglesias como si fuera un periodista, no sé, una cosa así. Como haciendo un documental sobre las iglesias. Y nos contaba de una iglesia en La Plata, donde él fue y estaba, bueno, en la iglesia, hizo el video, ¿verdad? Y en el portoncito adelante se paró y hablando con el pastor y su esposa, les preguntó si ellos estaban seguros de ir al cielo. Dijeron, sí, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Y cómo? Él como un entrevistador, ¿no? Como un incrédulo, que no lo es. ¿Y cómo pueden estar seguros? ¡Wow! ¿Cómo puede ser? ¿En base a qué esa seguridad? Me sorprende mucho. Y entonces dicen ambos, en el video están ambos. Y bueno, nosotros construimos esta iglesia, la hicimos nosotros. La pagamos nosotros. Todo esto hicimos nosotros. Estaban orgullosos. Y empezaron a hablar de sus méritos, no de la gracia de Dios. Qué tremendo, qué triste. Y ese hombre era el pastor de la iglesia, pero no entendía lo que es la gracia de Dios. Empezó a hablar de sus méritos, que supuestamente los iban a recomendar. Y la verdad tenemos que entender, y la Biblia lo dice no una, sino cientos de veces, que nada te va a recomendar, que nuestras justicias para Dios son como trapos de inmundicia. Nosotros somos pecadores. Y no existe tal cosa como una balanza en donde, bueno, para contrarrestar esos pecados tenemos que hacer buenas obras, de tal manera que cuando estemos delante de Dios le podamos mostrar y Él diga, wow, tremendo lo tuyo, bueno, pasa al cielo. No, nadie va a ser recomendado así. Nuestras obras son como trapos de inmundicia, son algo despreciable, asqueroso. Eso es lo que son los trapos de inmundicia. Pero estos hombres judíos, ancianos, quizás intencionalmente, también Lucas subraya esto, muestra que ellos no entienden nada. Le dicen, es digno, Señor, es digno, es merecedor, es la palabra, merecedor o digno, axios en griego. Es digno de que le concedas esto. Nadie es digno de recibir nada. Y si recibís algo porque sos digno, ya no es gracia. Te lo ganaste. Te lo ganaste. Es tremendo, ¿no? Ama a la nación judía, construyó la sinagoga, es amoroso, es generoso, es muy humano, muy considerado. Qué lindo cómo trata al esclavo, ¿verdad? Es ciertamente humilde porque es un centurión y se relaciona con nosotros y no es un opresor como podría haberlo sido. Tremendo, ¿eh? Es muy interesante, paréntesis, Lucas menciona 3 centuriones que conocen al Señor. Qué lindo, este es el primero. Después otro al pie de la cruz, cuando dice verdaderamente este es el Hijo de Dios, cuando lo están matando a Jesús, otro centurión. Impresionante. Y otro en el libro de Hechos, que lo escribe Lucas también, capítulo 10, el centurión que se convierte con la predicación de Pedro. Qué interesante. Y eso subraya la agenda que tiene Lucas, que es mostrar que el Señor no hace acepción de personas. Él viene a salvar a todo tipo de personas. Que estando en la cruz, que todo el mundo se burlaba y todos lo ven, no pueden ver, como dicen ahora, no la ven, no la ven, no la ven. Y un centurión romano la ve. Y por eso lo pone Lucas, como diciendo, ustedes judíos que se creen, no sé, la maravilla de la creación, que la tienen re clara, ustedes no la ven. Y este hombre que es un ignorante, porque es un romano, que tienen un montón de dioses para adorar, este hombre sí la ve. Y se convierte. Y lo mismo el centurión en Hechos 10, precioso. De las personas menos indicadas, a veces menos pensadas,
están como listas para ser salvas por la gracia de Dios, ¿no? De nuevo, no hay mérito. No es por mérito. Verso 6. Y Jesús fue con ellos. Ya lo leí, ¿no? Pero cuando ya no lo leí todavía. Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Se ve que hay unos amigos o alguien le avisó al centurión. Viene para acá. Está en camino. Mira, ya está. Está en unas cuadras para acá. Y el centurión no quiere recibirlo en la casa. No se siente digno, le da vergüenza. Y el centurión entonces envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno. Le dice, de nuevo, el centurión no está con Jesús, manda unos amigos ahora. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No, ni te molestes, por favor, no era necesario. Yo no pedí tanto. Impresiona un montón. Hay una historia media similar en Segunda Reyes, capítulo 5. No vamos a ir ahí, ni la voy a explicar demasiado. Hace poco la leímos, lo que estamos leyendo en un año. Es la historia de Naamán, un general sirio, y Eliseo, ¿se acuerdan? Este Naamán, bueno, sabe que hay también alguien que hace milagros, que en este caso sería Eliseo, y bueno, envía para consultar para poder ser sano. Nunca se ven, Naamán y Elías, digamos, todo a distancia de nuevo, por medio de un sirviente llamado Giesi. Pero lo mismo, el hombre tiene una enfermedad en la piel, no sabemos cuál bien, y Eliseo lo manda a lavarse en el río Jordán, y él, orgulloso este hombre. Interesante los contrastes. Es de un hombre orgulloso, dice, pero ¿que acaso el río Jordán es el mejor río que los ríos que tenemos en Siria? No acepta la solución que le dan. Y al final, bueno, acepta y se sana. Y es parecido en ese sentido, pero es súper distinto justamente en la soberbia que tiene Naamán y la humildad que tiene este centurión. Es precioso. No sabemos si Lucas está pensando en esto. Sí lo menciona ya en la sinagoga de Nazaret, él menciona esta historia, Lucas. Se ve que la mencionó Jesús, pero es muy interesante que acá este hombre no exige nada, no está exigiendo. No se la cree este centurión, siendo también un soldado con autoridad sobre muchas personas. Él le está rogando con humildad. Así que van los amigos y vuelven a reiterar el tema de que no soy digno, que no se estima digno. Y ya mencionamos que era una costumbre, y él de pronto la conocía el judaísmo, de que un judío no podía entrar en la casa de un gentil porque iba a quedar impuro. Quizás por eso, no lo sabemos. Interesante que Juan el Bautista también dice: yo no soy digno de desatar las sandalias de Jesús. Interesante. Y él sí era un judío. Y es muy interesante que Pedro, en la pesca milagrosa, cuando el Señor pesca o cuando están ellos y sacan una cantidad enorme de pescados, cuando Pedro le dice al Señor: apártate de mí, Señor, que soy pecador. No dice la palabra digno, pero la podemos meter ahí y ahí encaja. Apártate de mí, Señor, yo no soy digno, eso porque soy un pecador. Es muy interesante. Ya lo venía mostrando Lucas eso, ¿verdad? Juan no se sintió digno, el Bautista, y Pedro no se sintió digno. Y eso fue agradable a los ojos de Dios. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto. Y yo no sé si todos los que estamos acá, o los que algún día escuchen esto, han venido a la fe de esa manera. Habíamos hablado la semana pasada, en Hebreos dice que fueron iluminados. Hay gente que es iluminada en el sentido que empieza a entender conceptos intelectuales del Evangelio. Pero ninguno puede recibir el Evangelio, sino Dios nos lo llevó a un punto de sentirse indigno. Así se recibe a Cristo, como decimos nosotros, se recibe. El punto es que Él me reciba, no que yo lo reciba. Una persona que se siente indigna ruega: Señor, por favor, aceptame. En vez de yo acepté a Cristo. Es medio canchero ese así, yo acepté a Cristo. Es medio agrandado. Es como que uno tiene yo tengo el famoso libre albedrío, yo hago lo que quiero. Yo recibí a Cristo. Tal día y tal otro. No, Cristo te recibió a vos tal día. ¿Cómo que vos recibiste a Cristo? ¿Quién sos vos? ¿Qué está? ¿Cristo a la puerta? Algunos se imaginan, ¿no? Cristo a la puerta, por favor, déjame entrar. Bueno, ok, te dejo entrar, dale. Y entonces contamos que recibimos a Cristo. No.
Puede ser que hayamos tenido una fe intelectual de entender los hechos del Evangelio, pero venimos a Cristo, por supuesto necesitamos entender los hechos del Evangelio, pero cuando entendemos los hechos del Evangelio, quebranta nuestro corazón al punto de venir como pobres pordioseros a rogarle al Señor que nos reciba a nosotros. Desesperados porque vimos a la luz de la palabra de Dios que estamos perdidos. Por eso necesitamos un Salvador. Estamos enfermos, por eso necesitamos un médico. Así debemos venir. Eso es la fe asombrosa de una persona, o la fe que nos prepara para recibir la gracia de Dios. Sentirnos pobres en espíritu, tujos. Siempre lo digo, me encanta el concepto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando no somos pobres. Tujos es la palabra en el griego. Tujos es una palabra extrema de una persona que realmente está viviendo abajo de un caño. Sí, abajo un puente, adentro un caño. En Estados Unidos le dicen homeless, o sea, sin hogar. En Uruguay le dicen bichicomes, porque comen bichos. Si no, no comen. Salvo que empiecen a pedir, alguien les dé. Bichicome. Y por diosero decimos acá es porque dicen por Dios, ¿no? De ahí viene la palabra por diosero. Por Dios, por Dios. Está bueno la palabra por diosero, porque llegó al punto que se da cuenta que si Dios no lo ayuda, no, se muere. Se muere. Versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno. Son los amigos que le hablan a Jesús, del centurión, pero le están explicando lo que él dijo, ¿verdad? Porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, mi esclavo será sano. Esto es precioso. Este hombre centurión, y esta es la gran fe que Jesús no vio en Israel, él asume que Jesús es como si fuera Dios. Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Dios dice algo y sucede lo que él dice. Y entonces le dice a Jesús, bueno, decí la palabra y se va a cumplir. O sea, no es que este hombre es un milagrero, un sanador, que tiene que hacer ciertas palabras mágicas, tocarlo, frotarlo, hacerle hacer algo al enfermo, entonces se va a sanar, sino que solamente diciendo se sana. Debería ser así. Y eso es tener fe en el Señor Jesús. Fe que muchos judíos no tuvieron, ¿verdad? Dice, entonces explica, él dice, yo entiendo lo que es ser alguien que está a cargo de algo, alguien que tiene autoridad. Yo creo, Señor, que tú tienes autoridad, úsala, Señor. Verso 8, porque también yo soy hombre que puesto bajo autoridad. Yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Es tremendo, el hombre está reconociendo, yo tengo autoridades encima mío y autoridades debajo mío. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Para ti no debe ser nada, tienes autoridad, está clarísimo. La autoridad de Dios. Decí que se sana y se va a sanar. Impresionante. Entiende, este sí que la ve. Se da cuenta, ¿no? Que las enfermedades, los demonios, todo obedece al Señor. El Señor tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. Habrá escuchado, todo el mundo se estaba corriendo, ¿no? Sobre todo ahí en la zona de Galilea, la voz de que Jesús tenía autoridad sobre todos los poderes, aún de la naturaleza. Impresionante. Claro, el centurión tenía autoridad también, pero no para sanar a nadie. Entonces le pide a Jesús que lo haga. Y en verso 9, al oír estas cosas que contaron los amigos del centurión, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía. Como para dar una lección. Se ve que había gente que lo seguía para todos lados ya. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es precioso. Y este es el clímax, ¿sí? Cuando ustedes lean la Biblia, busquen y marquen que a veces hay relatos que dicen que personas tienen mucha fe, que en este caso que no halló tanta fe. Y es notable que a los que le dice hombres de poca fe son sus apóstoles. Interesante, podemos tener poca fe, mucha fe, gran fe, etc. Qué bello es entender que el Señor a veces exalta a alguien por la fe que tiene y son personas, en general, personas que no son de Israel. Es una forma de mostrarnos también o demostrar
a los que leen los evangelios que no tenés que ser judío para que el Señor te quiera. Sería un mérito eso en todo caso. Así se sentían los judíos, como que eran especiales, lamentablemente. Y eso los dejó fuera a muchos de ellos del reino de Dios, por creerse algo que tenían en sí mismo. Ya el ser judío era un motivo de orgullo. Así decía el Juan el Bautista, no digan en su corazón, somos hijos de Abraham. ¿Por qué nos hablas así? Somos hijos de Abraham. ¿No sabés que somos hijos de Abraham? ¡Qué tonto sos! Vos no sos nada. No sos nada. No te acerques a Dios así. No te acerques. Acércate quebrantado. Miren, hace un par de meses me dijo una persona de otro país, a mí me sorprendió, yo no lo conozco mucho, lo invité a almorzar, me di cuenta que no tenía dinero para el almuerzo, yo no estaba acá, estaba en Estados Unidos. Y digo, vamos a almorzar. Me dice, no voy a almorzar. Y digo, ¿por qué? No, estoy haciendo ayuno, no sé qué. Le digo, vamos a almorzar. Le digo, vamos, dale, vamos. Al final se comió todo, pero no viene al caso. Estábamos haciendo la cola para que nos entreguen la comida y me dice, escúchame lo que te digo. Vos te vas a sanar, me dice. Le digo, ¿perdón? Sí, yo te digo que vos te vas a sanar. Esa es la fe que yo tengo. Y así me dice así, esa es la fe que yo tengo. ¿Viste la fe que yo tengo? Me sorprendió, la verdad me sorprendió, porque primero que, bueno, yo no hablo así ni me parece que se debe hablar así, pero que le agregara ese detalle, ¿viste la fe que yo tengo? Digo, ¿qué es eso? Te estás jactando de la fe que tenés. Qué tontería, ¿no? O cuando alguien te dice, Dios te bendice, pará. No digas así, que vos tenés el teléfono de Dios. ¿Cómo Dios te bendice? Dios te bendiga, que es un subjuntivo eso en español, que es, bueno, deseo que Dios te bendiga. Pero Dios te bendice es como declarar, ustedes saben eso. Cuando las personas declaran, ahí no hay humildad. Es una forma también orgullosa de mostrar cierta arrogancia, como decir, bueno, yo sé lo que va a hacer Dios, porque yo lo declaro y lo va a hacer. El poder no está en Dios, está en mí, en las palabras que yo digo. Eso no es humildad, estás loco, así no es la fe verdadera de un creyente. A lo mejor Dios lo haga. Voy a orar para que Dios te sane, ponele. Ese es mi deseo, tengo eso en mi corazón. En todo caso, podría decir, mirá cómo te aprecio. Digámoslo así, yo qué sé. Me gustaría que Dios te sane y voy a orar por vos, pero ¿Dios te va a sanar? No, qué sé yo. ¿Por qué hablas así? La fe que nosotros tenemos que tener tiene que ser humilde, como la de este hombre. Y eso es lo que hace Jesús, mostrándolo como un ejemplo de alguien que realmente tiene una fe genuina. Y Jesús, por lo que dice, no había encontrado este tipo de fe en Israel. Siempre hay algo detrás como que te hace sentir algo que lo merece, ¿viste? Cuidado con eso, tengamos cuidado. Ninguno de nosotros es más humilde que nadie y por eso el Señor lo eligió. Ninguno de nosotros es más amoroso, más generoso. Nada que ver, eso no tiene nada que ver con la fe. No tiene nada que ver. Espero que lo podamos analizar y ver y realmente venir al Señor quebrantados. No vengas mostrando así todo tu medallero, digamos así. Qué tontería. Bueno, tenemos que orar por vos si ese es el caso. Es una bendición que nosotros, con la ayuda de Dios, nos sintamos indignos. Pero no algún día, todo el tiempo. Pero de una manera no enfermiza tampoco, de una manera sana. Entonces venís a Dios como te ves venir. Señor, no merezco, te agradezco. Nosotros somos dignos. Somos muy dignos porque Cristo murió por nosotros. Por eso somos dignos. Pero no por algo que hicimos nosotros, por nosotros. Nos da valor, la muerte de Cristo nos da valor. Que el Señor haya querido morir por mí es algo asombroso y eso me da valor a mí. Y por eso, como dice Pablo, si en algo me gloriaré, me glorío en el Señor Jesucristo. Porque Él es el que murió por mí. Él consideró que mi vida valía la pena y la tuya para morir por mí. Y entonces Él le da valor. Él le dio valor a mi vida. Pero yo no tengo valor en mí por algo que yo haya hecho o algo que yo soy. Yo no soy nada. Y lo tenemos que entender de nuevo para vivir con esa actitud, vivir con esa conciencia, porque eso nos hace aptos para recibir la gracia de Dios. Todo el tiempo. ¿Sí?
Verso 10, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Déjenme hablar de dos conceptos teológicos que debemos subrayar acá. O sea, todo terminó bien, lo curó, el Señor quiso curarlo, por gracia lo curó, no por mérito. Y bueno, un concepto teológico es ese, tenemos que entender cómo se enfrentan el mérito con la gracia. ¿Sí? El sentirnos dignos, el tratar de hacer algo para ganarnos la gracia, nos excluye de la gracia. Si ya lo pago, ya no es por gracia. ¿Dónde está la gracia? Si lo hice algo para conseguirlo. Tenemos que entender eso. Por eso mencioné al hijo pródigo. Le dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, le dice el hijo pródigo. ¿Sí? Tenemos que llegar a ese punto con la ayuda de Dios y la palabra que nos revela. Yo no soy digno, vos no sos digno. Nadie es digno de recibir el perdón de Dios, la salvación de Dios. Tenemos ahí en Lucas también, es parte del énfasis del Evangelio de Lucas. Lucas habla como ningún otro evangelio de la humildad. Necesitamos, para que Dios nos salve, que Dios venga hacia nosotros y haga algo con nosotros, necesitamos el arrepentimiento que se manifiesta en cierta humildad, de reconocer quiénes somos y que no somos nada, en definitiva. ¿Se acuerdan en Lucas 18:13? Que está Lucas 18, está antes el fariseo que se golpea el pecho o se siente orgulloso y dice, Señor, te doy gracias que no soy como este pecador. Yo he ayunado, he dado dinero, he hecho esto, he hecho lo otro. Y después al lado de él está un pecador, un publicano, dice, que se golpea el pecho y dice, Señor, sé propicio a mí, el pecador. No lo traducen así, sino sé propicio a mí, pecador, porque soy pecador, pero en el original dice el pecador. Se sentía como el peor de los pecadores el hombre. Y Jesús, que cuenta la historia, dice, les aseguro que este hombre que se está golpeando el pecho y no se siente digno, este se fue a su casa justificado y el otro no. El que se quería un campeón, no. El que se golpeaba el pecho y se veía miserable, ese fue justificado. Así debemos ser. No existe distinción, no existe, somos todos indignos. Escuchen, ya conocen, pero escuchen, Romanos capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Romanos 3:9. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, está hablando en el contexto, ¿somos nosotros mejores? ¿Los judíos somos mejores que los gentiles? De ninguna manera. Que ya hemos dicho, ya hemos acusado que a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y empieza a darte una descripción utilizando pasajes del Antiguo Testamento. Como mostrando, como dice en Isaías capítulo 1, que desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, todo está infectado por el pecado. Y entonces va dando así como una forma impactante. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, mostrando distintos miembros de nuestro cuerpo. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Está hablando de nosotros. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nunca podemos decir, Señor, me debes la salvación, me debes tu gracia. No me debe nada el Señor, al contrario. Si yo clamo por la justicia de Dios, como los ateos hacen, si existe Dios, que haga algo, te tiene que caer un rayo en ese mismo instante, porque vos no mereces nada. ¿Qué va a hacer Dios? Si vos sos un pecador, ¿cómo le vas a decir a Dios así? ¿Cómo vas a hablar así con Dios? Si existís, Señor, hace algo. Bueno, te liquido a vos, porque desde que nacés venís pecando. Tendría que mandar otro diluvio, Dios. No hay justo ni un uno. Dice en Efesios también, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios.
no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínate a alguien en el cielo paseándose como un crack, ahí como un supervisor mirando todo lo que consiguió, como Nabucodonosor en Babilonia. Ah, esta es la gran Babilonia. Nadie. Imagínate. Imagínate que nos encontremos todos en el cielo y nos preguntemos, sorprendidos, ¿qué haces acá? ¿Cómo estás acá? Y no, yo no sabes todo lo que hice. Nadie va a contestar así. El Señor Jesús me salvó. ¡Wow! Mirá que eras un desgraciado vos. Así, esa charla va a haber en el cielo. No te puedo creer. Mirá vos, cómo la cantidad de plata que me estafaste. Eso vamos a hablar quizá. Vos estás acá en el cielo, no lo puedo creer. Eras un desgraciado, mal. Y bueno, el Señor me quebrantó y pude creer en Cristo. Gracias a Dios. Acá estoy. ¿Quién va a decir, no, porque yo, un campeón, che? Ahí en el hospital no sabés todas las cosas que hice, y en la ciudad, ¿no te acordás cómo todos ahí en la ciudad de Lobos me admiraban? Yo era un crack. Ahí mismo yo creo que si entró al cielo, ahí mismo lo sacan. Porque no, así no, así no habla un creyente. Así no piensa ni cree un creyente. No, más como este centurión. ¿Quién soy yo para que vengas a mi vida? ¿Verdad? Y el segundo concepto teológico, eso es el tema del contraste, ¿no?, entre la fe y la gracia. Déjeme reforzar de nuevo, la gracia no es algo que se gana. Si lo ganaste no es gracia. Ninguno se gana la salvación, no la vas a ganar. Nadie la puede ganar. Por eso acá en Lucas y en los otros evangelios también se enfatiza que los publicanos, las prostitutas, los soldados gentiles están como mejor posicionados para recibir la salvación porque son una miseria humana. Y es más fácil que ellos se den cuenta que no merecen nada. Así es. Miren, y cuando nosotros nos toca a los ancianos entrevistar a algunos de ustedes para ver si les permitimos ser miembros de la iglesia o no, muchos de ustedes que han venido de varias iglesias, ya recorriendo varias iglesias, las iglesias donde te dicen, decite a vos mismo, soy un campeón. No, yo veo por televisión. No he estado en esas iglesias, pero lo veo. Tenés que decirte a la mañana, ¿no? Soy un campeón, tigre, lo que sea. ¿No? Ustedes saben. Tonterías. Pero esas personas, notablemente, cuando uno le habla, dice, sí, yo soy creyente. ¿Cómo sabes? Y bueno, porque un día yo hice la oración del pecador. Y vivís toda tu vida diciendo, sos un crack, maestro, etc. Algo no cierra, ¿verdad? Algo no cierra. Y cuando tratamos de ayudarte a ver si sos o no salvo, te hablamos mucho de tus pecados. Y tratamos que el Señor te muestre la miseria humana que sos. La maldad, el orgullo que hay en tu corazón, etc. A ver si Dios te concede la gracia de verte como debes verte. No solo ese día, a ver, no estoy hablando de algo enfermizo. Nosotros que creemos en Cristo, no es que nos vivimos latigueando. Hay una forma muy sutil de orgullo, ¿no? Decir, no, soy un pobre hombre, no. No seas tonto, de nuevo. Pero hay una humildad genuina que dice, no, yo no merezco nada. No entiendo. Y la adoración que vemos en el libro de Apocalipsis, cada tanto hay una ventanita del cielo que estamos todos adorando al Señor y exaltando al Cordero que fue inmolado. La oración genuina sale justamente de la sorpresa de decir, a mí, Señor, ¿yo qué hago acá? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué me perdonaste a mí? Y eso hace que el corazón explote de gozo y de gratitud, porque no te ves digno. No te ves digno. El día que ya te ves digno, decís, bueno, me tenía que salvar. Y sí, hizo lo que tenía que hacer, era obvio. Tuve toda la vida esperando que me salve porque yo, bueno, fui muy buen hijo, etcétera, y lo que quiera. No, olvídate. Y algo de la fe verdadera me gustaría mencionar acá. Aquí habla, este hombre tiene una fe verdadera y el Señor lo exalta. Y lo mismo los otros dos centuriones que menciona Lucas, ¿no? Y él muestra otra vez que la fe verdadera no tiene nada que ver con lo que uno hace. Se despoja de uno mismo, similar. La fe verdadera pone toda la confianza en lo que hace Jesús. No es lo de Jesús más lo mío. Entonces voy a hacer una sinagoga, voy a amar a mi esclavo, voy a tratar de ser una persona macanuda acá.
un tipazo, un gauchito, como dicen en Lobos. No tiene nada que ver. La fe verdadera justamente saca la mirada de uno mismo y la pone en el único objeto digno de esa fe, que es el Señor Jesús. Nos desprendemos de nuestros deseos, de nuestros sueños, de ser grande, de ser conocido. ¡Qué pavada! Y ponemos nuestra confianza solo en el Señor Jesús. Eso es una fe que salva, ¿sí? Cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es en Lucas también, capítulo 14, verso 11. Y en Lucas 18, después que el Señor cuenta la parábola que ya dijimos del publicano y el fariseo, termina dando una conclusión y dice, porque os digo que descendió a su casa, el que se golpea el pecho diciendo soy un pecador, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y repite, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No queremos agregar, nosotros hablamos que para ser salvo necesitamos dos elementos, que siempre decimos son las dos caras de una misma moneda, que se llama conversión. De un lado es la fe salvadora, y del otro lado el arrepentimiento genuino. Con eso alcanza, eso significa la conversión. Pero acá podríamos decir que acá vemos una fe salvadora, es una fe humilde. Y esa es la mezcla que logra la fe con el arrepentimiento. Es una fe humilde. Justamente porque el arrepentimiento te quebranta y tiene el aspecto de humildad el quebrantamiento, como debe ser. Los ancianos judíos pensaban que él era digno, pero el centurión no pensaba así de sí mismo. No se veía digno. ¿Digno de qué? Al contrario. La fe verdadera no se cree merecedora de hacer o de recibir la gracia de Dios, ¿sí? Este hombre dice, bueno, orá por mí, ni te molestes, por favor. Yo ni pretendía que vos vengas a atenderme a mí. Por favor, hacelo desde lejos y va a pasar. Esa es la fe verdadera. La fe combinada con la humildad es una característica encomiable, que es lo que hace el Señor. Lo felicita, digamos así, lo realza, incluso ejemplar para otros del centurión. Eso es lo que hace Jesús. Y así debe ser nuestra fe. Nada que, mirá, así, yo te lo digo para que veas mi fe. Dice, qué pobre, me dio pena. Casi le saco la comida que le iba a regalar. ¿Cómo vas a hablar así? No se puede hablar así. Nos han engañado, hermanos, y está lleno de engañadores por ahí, iglesias que engañan. El poder no está en vos. Vos no tenés ningún poder. Olvídate de eso. Por favor, si todavía te resuena lo que te han dicho, lo que has escuchado, vos no tenés poder. Yo no tengo poder. ¿De qué? ¿Poder de qué? No le digas a nadie, por favor, Dios te bendice. ¿Qué sabes vos? ¿Qué hace Dios? ¿Qué sé yo? Sé humilde. Busca la humildad, de verdad. Mírate como a la luz de lo que dice la Biblia. Usá la Biblia como un espejo y te tiene que quebrantar. ¿Quién soy yo? Tengo pensamientos espantosos. Mi fidelidad dura a nada. A nada. ¿Cuánto dura? ¿Un día? ¿2 días? ¿Cuánto dura tu fidelidad? Te propones y te sentís un campeón porque ¿cuántas páginas leíste hoy? Y dices, oh, qué maestro. Mañana no lees. Y así somos. ¿Sí o no? Y somos tibios. Y un día estamos reencendidos, emocionados. Al día siguiente estamos luchando con nuestra pereza mental y todo, ¿sí? Y estás ahí dice, bueno, hoy voy a leer. Y abrís ahí y dices, uy, y está el celular al lado y dices, ay, y ya te salís a chusmear en el celular, ¿viste? Y te olvidás de la Biblia. Somos así. ¿Sí o no? Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a ver lo que somos de verdad delante tuyo. No como una actitud morbosa, Dios, porque hasta podríamos llegar a verlo como un mérito de cómo nos quebrantamos y cómo nos humillamos. Señor, danos discernimiento espiritual para ser sensatos, para que el centro no seamos nosotros, sino tú, Señor. Que podamos con la luz del Espíritu Santo interpretar estos conceptos de manera humilde y no orgullosa, transformando todo esto en méritos también, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayuda a los que creen que son cristianos, se perciben como creyentes, porque un día hicieron una oración, pero en realidad nunca
vinieron a ti en los términos que tú aprecias, Señor. La humildad, el quebranto, la indignidad, para entonces sí volcarnos de todo corazón en los brazos de Jesús, Señor. Por favor, ayúdanos, ya que todo esto sea algo constante en nuestra vida, para que nuestra fe no se enfríe, no sea tibia. Ayúdanos a vernos indignos de tal punto de que lo más bello que tengamos para mostrar sea Cristo en nosotros y no nuestros méritos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Te necesitamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.